Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto, y que más dice, al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. 4 facetas del discipulado. 4 facetas del discipulado. Vamos a reflexionar sobre esas 4 facetas. Cuando yo le digo a Jesús que Él es mi Señor, ¿qué quiere decir eso? Que ya no vivo para sí mismo, sino que vivo para aquel que me salvó, Cristo Jesús. Y si uno no es consciente de esta segunda confesión, la segunda parte de la confesión, no solamente como Jesús Salvador, sino como Jesús Señor, lo más probable es que pasen los años en la vida cristiana y no hayamos crecido espiritualmente. Porque dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, algo pasa. Algo sucede, hay un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento se expresa en una nueva persona, en una nueva humanidad, en un nuevo proyecto de vida, en un nuevo carácter. De modo que el Evangelio no solamente es salvación, sino que es discipulado. Es seguimiento a Jesús. En esta ocasión, en el versículo que leímos, Jesús está pasando por un momento de popularidad. Jesús es famoso. Versículos antes se nos dice de que Él había multiplicado los panes y los peces. Había multiplicado unos cuantos panes de queso con bocadillo y unos cuantos bocachicos, unas cuantas mojarritas, para alimentar una multitud. Tanto era así que la gente le seguía en masa. Jesús era famoso por sus milagros. Como hoy en día ser cristiano está de moda. Como hoy en día Jesús está de moda. Así también en aquella época multitudes seguían a Jesús. ¿Y cómo creen ustedes que se sentían los discípulos que estaban cerca de él? ¿Se sentían bien o mal? ¿Cómo creen ustedes? ¿Se sentían? No, ese Jesús es amigo mío. Es más, Él me escogió para que fuera su discípulo. Entonces, el contexto de este pasaje que leímos, de este versículo que aprendimos en esta mañana, es un contexto en el cual Jesús está en plena fama, en plena popularidad, es famoso. Y qué bueno seguir a un maestro, a un Jesús famoso. Qué bueno seguir. Por eso Jesús les advierte y les dice: sepan ustedes que esta persona famosa que ustedes ven ahora, un día será entregado, un día será llevado a la cruz, un día morirá. Pero no se queden tristes, porque el día que yo muera, no pasarán más de 3 días cuando el Padre me resucitará. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Imagínense cómo se sentirían los discípulos.
cuando Jesús les dice eso, que la fama que tiene no durará mucho, sino que será llevado, será entregado, será juzgado y será crucificado. Honestamente, si fuera yo, me sentiría con miedo, porque en cualquier momento no solamente lo van a apresar a él, sino también a sus amigos, a los que andan con él. Así que yo entraría en pánico, yo entraría en desconfianza, yo entraría en miedo. Sin embargo, Jesús le dice: cualquiera pues que quiera venir en pos de mí. Aquí tenemos la primera faceta del discipulado. Hermanos míos y hermanas, no puede haber discipulado de Cristo. Cristo no nos puede discipular a nosotros si no hay deseo, si no hay querer. Por eso me llama la atención: si alguno quiere, si es que alguno desea, si es que alguno tiene pasión, si es que alguno tiene la motivación de, si es que alguno tiene la expectativa de, y esta es la primera faceta del discipulado. El discipulado no se impone, el discipulado primero hay que quererlo, hay que desearlo, hay que anhelarlo. Si no, Cristo no puede crecer en nosotros. Si no, nosotros no podemos crecer conforme al carácter de Cristo si no hay deseo, si no hay expectativa, si no hay querer. ¿Y cómo se cultiva el deseo? Si mi pasión, Jesús dice, mi pasión es el fútbol, entonces en el fútbol hay estrellas. Y cuando usted comienza a indagar sobre esas estrellas y a conocer su historia de vida, a verlo jugar, a ver sus entrevistas, a hacerle seguimiento por las redes sociales, ¿qué nace de usted? ¿Qué nace? Pasión, admiración. Y usted comienza a imitar su peinado, su corte, sus tatuajes, la manera de vestir, la manera de jugar. Usted empieza a incorporar características de esa estrella. ¿En dónde? En su vida. Ahora te pregunto, ¿por qué Jesucristo no es tu pasión? ¿Quién ha robado la pasión? Entonces, si no hay pasión por Cristo, no habrá discipulado del Señor. Porque el discipulado comienza con un deseo, con una pasión, con una motivación. Cuando se escribieron los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, por allá había una iglesia en Apocalipsis que había hecho muchas cosas, pero había olvidado algo: su primer amor. Había olvidado su primer amor. Yo conozco tus obras, yo conozco tu sufrimiento, le decía Dios a esa iglesia. Yo conozco tu pobreza, yo conozco las blasfemias que has sufrido, yo conozco tu padecer, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia. Sé que tienes celos de mí, sé que no puedes tolerar el mal, pero hay algo que tengo contra ti. ¿Qué cosa? Has olvidado tu primer amor. No podríamos permitir que Cristo nos disipule, nos transforme a su imagen y semejanza. No habrá cambio de vida, no habrá crecimiento en la vida cristiana si no permitimos que el deseo, que la motivación inicial, que el primer amor, que la pasión comience a florecer en nuestro corazón. Y pregunto, ¿cómo hacer crecer la pasión por Cristo? Cuando usted lee la biografía de un personaje que usted admira, ¿usted qué comienza a sentir? Admiración. Entonces, ¿dónde podemos conocer a Cristo? Su obra, su mensaje. En la palabra. ¿Y en qué parte de la palabra se nos habla
de Jesucristo, de lo que hizo, de lo que enseñó. ¿En qué parte? En los evangelios. Si en esta mañana has llegado aquí por pura tradición y costumbre, como cualquiera que va a misa, y comienzas a pensar que la pasión se ha ido, te invito entonces a que cultives esa pasión al conocer, al meditar sobre la obra y las enseñanzas de aquel que murió en la cruz. Que comience la pasión por ahí. La pasión debe comenzar por Jesucristo. La pasión no debe comenzar por la iglesia. Algunos pueden decir, es que a mí me gusta la iglesia. Te puede gustar la iglesia, pero lo que te salva es la pasión por Cristo. La fe comienza con Jesucristo. El discipulado comienza por ese deseo por Jesucristo, por dejarse conocer, por dejarse transformar, por saber qué dijo, qué hizo, para comenzar a pensar y actuar como Cristo actuó. Si no hay conocimiento de lo que Él hizo y enseñó, la pasión, el deseo y el querer no podrán crecer en nosotros. Y si no hay deseo, no podrá comenzar el discipulado. La segunda faceta del discipulado. La segunda faceta. Si yo no cumplo con la fase 1, no va a haber fase 2. La fase 2, ¿qué nos dice? Dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Segunda frase del discipulado: negación a sí mismo. Negarse a sí mismo significa morir. Hermanos, si en el cristianismo no hay muerte, entonces el cristianismo es pura carreta, pura filosofía, una filosofía más. ¿Qué significa morir a sí mismo? Morir a nuestros prejuicios. Hay mucho prejuicio entre nosotros. Analiza tu vida. ¿Cuántos prejuicios te tienen esclavizados? ¿Cuántos prejuicios te tienen doblegado que no permite que Cristo crezca? Fuera todo prejuicio, corta con el prejuicio, muera todo prejuicio y crece en el Señor. Crece en el Señor. Morir a los traumas de la vida. Cada uno de nosotros tenemos historias de vida que contar, historias difíciles, historias trágicas, y quien les habla también cuenta sus historias trágicas, pero yo no puedo vivir de eso. Tengo que morir a esos traumas del pasado, porque ciertamente dice la Escritura: he aquí en este presente soy criatura nueva de Cristo. Morir a los argumentos. ¿Cuántos argumentos levantamos como si fuera una muralla? Si hay argumentos, si nos aferramos a nuestros propios argumentos, Cristo no podrá nacer, Cristo no podrá crecer, no habrá discipulado de Cristo en nosotros. ¿Cuántos argumentos? Los argumentos se construyen con una pregunta clave: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué yo tuve que nacer así? ¿Y por qué yo tuve que pasar por esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué me ofendió? ¿Y por qué me pegó? ¿Qué le vamos a decir a los argumentos? Fuera de mi vida. ¿Qué le vamos a decir a los prejuicios? Fuera de mi vida. ¿Qué le vamos a decir a los traumas de la infancia? Fuera de mi vida. ¿Qué le vamos a decir a todo impedimento, a todo aquello que nos tiene atado, anclado en nuestro pasado, en nuestra vieja manera de vivir? ¿Qué está diciendo aquí? Niéguese a sí mismo. David debe negarse a sí mismo, debe morir. A veces le decimos: entra a mi vida, Señor, pero no entres a este cuarto de mi corazón, porque esto sí que es mío. Y solamente Jesús se sienta en la sala de tu corazón, pero no le permites entrar a las habitaciones, porque allí es lo íntimo y allí es lo reservado, donde no permites
que la obra de Cristo se desarrolle. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Entregarse todo. Morirse todo, no morirse por partes. Morirse todo. Que mi carne se muera, que mi orgullo se muera, que mi prepotencia se muera, que mi baja autoestima se muera. Cuando Jesús llama a los discípulos, en el caso de Pedro, Pedro está pescando y le dice: deja eso. Y sí, Pedro tuvo que morir a su vieja actividad de pescador. Pedro tuvo que soltar. Pedro tuvo que cortar para poder comenzar un discipulado de Cristo. Tercera fase. Jesús dijo: tome la cruz. Cada día. Yo pensaba en la película de Mel Gibson. ¿Cómo es que se llama? La pasión de Cristo. En esta película vimos cómo Jesús fue maltratado, blasfemado, avergonzado, escupido, herido. ¿Me hago entender? Ahora imagínense, si eso fue una película, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Si nada más viendo la película ya comenzaron a correr las lágrimas y algunos comenzaron a arrepentirse. Si nada más viendo la película, ¿cómo habrá sido en su momento? Lo que sentían los discípulos. Mira, ¿sabes qué significa tomar la cruz? ¿Sabes qué significa cargar la cruz? La cruz es señal de vergüenza. Quien cargaba la cruz no era cualquiera, era un delincuente, era tratado como delincuente. Quien cargaba la cruz era tratado con vergüenza, con ira. Y se lo queremos traer al día de hoy. Quien carga la cruz carga con la crítica de la familia. Quien carga la cruz carga con la vergüenza que algunos hacen sobre nosotros, carga con la burla de aquellos que señalan a los que siguen este camino. ¿Cuántos han sido criticados? ¿Cuántos han sido juzgados? ¿Qué va? ¿Ahora es que cristiano? No, hermano, si yo te conozco, yo vi lo que tú hacías en el pasado, así que me hace el favor, a mí no me vengan con cuento. ¿Cuántos han enfrentado juicio por ser cristiano? Pero cuando usted se cohíbe, cuando usted renuncia, usted está tomando la cruz por Cristo. Usted está en la faceta del discipulado de Cristo. Usted está caminando con el discipulado de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba preso, cuando lo juzgaron y lo metieron preso por predicar la palabra, él le decía a las iglesias: es que ya no vivo yo, es que ahora vive Cristo en mí. Él se sentía gozoso porque en sus manos llevaba las marcas de Cristo, y no era que se estaban lacerando las manos, era que estaba cargando con la cruz de Cristo. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo: bienaventurado, siéntete feliz, siéntete gozoso cuando por mi causa te vituperen, te castiguen, te persigan. Siéntete bienaventurado, no te sientas triste ni avergonzado, porque el Padre honrará tu fe. De eso se trata entonces la fase 3. Toma la cruz. Tomar la cruz es asumir el costo. Aquellos que han llegado este año a la iglesia y están comenzando la vida cristiana, no se sientan mal cuando algunos se burlen, cuando algunos los menosprecien, cuando algunos los señalen, cuando algunos lo critiquen. No se sientan mal, estás en el camino del discipulado de Cristo. Vas por buen camino, no te sientas mal.
Ese es el costo que asumimos. Pero hay una promesa. Vamos a la última fase. Jesús dijo, después de tomar la cruz, ¿qué dijo? Sigue. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, yo te sigo. ¿Y hasta dónde te sigo? Yo te sigo, ¿y hasta cuándo te sigo? Porque hay momentos en el camino donde uno siente el cansancio. Donde uno siente el cansancio. Y uno comienza a preguntarse, ¿hasta dónde llega este camino? ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Que Él ciertamente moría. ¿Y moría dónde? ¿En qué parte? En la cruz. Pero Él solamente dijo que el camino llegaba hasta ahí. ¿Qué dijo Él? Pero al tercer día resucitó. Después de la muerte viene la resurrección. ¿Sabe cómo se llama eso? La glorificación de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese resucitado? Todo lo que Él dijo y enseñó hubiese sido falso. Solamente hubiese sido discurso. Pero la Escritura nos dice que la resurrección de Cristo es la primicia de nuestra resurrección. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, en el alma que no muere. Jesús resucitó, se mostró a sus discípulos y les dijo, toquen, vean, y lo vieron ascender. Nosotros creemos más que en la inmortalidad del alma, en la resurrección de los muertos. También lo podríamos aplicar a nuestra cotidianidad de la vida. Que cuando creamos que todo está muerto, que todo ha llegado a su final, entonces el Señor resucita la esperanza. ¿Sabes que al final, cuando cargamos con la cruz y vamos a esa cruz, entonces ¿sabes qué pasa? El Padre nos levanta y se glorifica en nosotros. Por eso, aquel que haya menguado por causa de Cristo, el Señor lo resucitará. Aquel que se haya negado por causa de Cristo, el Señor lo recompensará en público. Lo levantará. No dejará en vergüenza la fe de aquellos que le profesan. La cuarta faceta entonces nos habla de que la meta del discipulado es la gloria de Dios. ¿Hasta dónde? Seguimos hasta que el Señor se glorifique en nosotros. La gran pregunta es, ¿qué hay detrás de esa gloria? Estaba la cruz de Cristo. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Amén. Antes de la gloria está la cruz. Hay que pasar por la cruz. Hay un costo, hay un sacrificio. Así que si has llegado en esta mañana cansado y te has hecho la misma pregunta, ¿hasta dónde te sigo, Señor? El Señor te dice hasta que veas mi gloria, hasta que yo me glorifique en tu vida, hasta que te levante, para que todos entonces reconozcamos las grandes cosas que Dios ha hecho entre nosotros. La meta del discipulado es la glorificación. Seguimos a Cristo hasta que Cristo
sea glorificado en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Saben cuál es la meta, mis hermanos? Que la gente vea la gloria de Dios de aquí. Esa es la meta. Oremos en esta mañana.